Gracias, hermano. Puedes tomar sus asientos. Esta tarde vamos a ver una carta que fue escrita por uno de los apóstoles. Este apóstol era un discípulo de Jesús. Este apóstol, su nombre parece más en la Biblia de los otros discípulos. ¿Right? Es posible que es el único apóstol que murió de ya edad más anciano. Todos los demás murieron como mártires. Era uno de los primeros que Jesús llamó para ser discípulo. Pedro, su hermano Andrés, y luego también este apóstol y su hermano. Se dice que él es uno de los columnas de la cristiandad. Era uno de los apóstoles más cerca de Jesús. Jesús tenía 3 apóstoles que eran cerca de él. Era Pedro, Santiago y Juan. Juan y Santiago son hermanos. Hay uno que escribió el libro de Santiago. Ese era el hermano de Jesús, pero Juan y Santiago también, otro Santiago eran hermanos, que era Santiago que era el discípulo de Jesucristo. Entonces vamos a ver a este discípulo que escribió esta carta de Juan. Es el apóstol que se llama Juan. Como dije, es uno de los apóstoles que creen que murió ya de edad grande y los otros murieron como mártires. Ese es el único que murió por tener mucho de su edad. Entonces vamos a ver una carta que escribió, es segunda de Juan. Si quieren abrir sus escrituras a segunda de Juan. Aquí encontramos 3 cartas que Juan escribió, primera Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Esas son cartas que escribió específicamente a alguien o vamos a ver ahorita a quién él escribió la segunda carta de Juan. Juan también se cree que escribió el evangelio que se llama Juan. Se creen que él escribió ese evangelio. Unos creen que no, pero hay un discusión si sí o no. Y también hay una discusión si él escribió Revelación. Y unos creen que sí, unos que no. Pero vamos a ver la carta de segunda de Juan que sí, muchos creen que él sí escribió aunque no tiene su nombre, pero como está escrito y parece, muchos creen que sí escribió esta carta, que es segunda de Juan, y vamos a leer. Esta carta bien corta, más tiene 13 versículos, y vamos a leer esta carta que Juan escribió a alguien. Personalmente él escribió esta carta. Entonces vamos a comenzar con verso 1 que dice: el anciano a la señora elegida y sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces vemos aquí que Juan escribe, se llama a él como anciano, no que tiene muchos años, que es anciano, que ya está muy viejo, pero anciano como un líder de la iglesia, alguien que tiene un título, en inglés es elder, anciano, que
él se preocupa por la iglesia, dirige la iglesia, y por eso se dice que él es anciano de la iglesia, porque él es uno de los apóstoles, un discípulo, right, de Jesús. Entonces él se llama a él mismo el anciano. Y escribe esta carta a la señora elegida y a sus hijos. Y unos creen que es una señora específicamente, pero muchos creen diferente, y yo creo también que no está escribiendo a una señora específicamente, pero la señora elegida es la iglesia. Juan está en una parte, parece que en Efesios, y está escribiendo esta carta a una iglesia en otra parte. Entonces, la señora elegida es una iglesia, y sabemos eso porque la iglesia también se conoce como la esposa, the bride, la esposa, y también cuando leemos la historia de las 10 vírgenes, esa es la iglesia, la iglesia. Entonces, cuando dice aquí a la señora elegida, creemos que está escribiendo a una iglesia donde él no está en otro lugar, está en otro lugar, y está escribiendo esta carta a la iglesia en un cierto lugar. Y también dice, y a sus hijos. Entonces la iglesia es todos unidos, pero a sus hijos son los miembros de esa iglesia. Cuando dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, es la iglesia y los miembros que son parte de esa iglesia. Entonces Juan está escribiendo esto a una iglesia y los miembros de esta iglesia. Dice, y a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos que han conocido la verdad. Entonces aquí Juan le dice a la iglesia, yo los amo en la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Hay muchas cosas que podemos decir, es verdad. El sol aparece en el este y baja a la oeste, ¿verdad? Esa es una verdad, eso vemos cada día. Hay muchas verdades. Aquí en Houston se pone bien calor en verano. En verano, esa es una verdad, ¿verdad? Entonces, pero aquí Juan está diciendo, yo los amo en la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Porque aquí está hablando, yo los amo en la verdad. Y no nomás él, pero también todos los que conocen la verdad aman a esta iglesia y los miembros de esta iglesia. Entonces, ¿qué es la verdad? Necesitamos que saber qué es la verdad, de qué está hablando Juan aquí. ¿Qué es que él ama a esta iglesia en la verdad? Jesús dice, yo soy la verdad, the way, the truth, the life. La verdad, el camino y ¿cómo? El camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Entonces, cuando dice aquí Juan, los amo en la verdad, está hablando de Jesús, la verdad de Jesús, que Jesús vino y murió por nosotros, derramó su sangre, y porque Él nos amó así, y porque Dios nos amó, dice la Biblia que Dios nos amó tanto que Él mandó a Jesús que muriera por nosotros, para así nosotros podemos tener vida eterna, pero también los lava de nuestros pecados. Esta es la verdad, es Jesús. ¿Y qué quiere decir cuando decimos Jesús? ¿Qué es la verdad en Jesús? Que por Él nosotros somos hijos de Dios. Dice, mira cuán amor tenemos, que nos podemos amar hijos de Dios. Entonces ese amor es de que Jesús murió por nosotros, y todo lo que Jesús nos enseña, toda la vida de Jesús, esa es la verdad. El evangelio es la verdad en cual Juan ama a esta iglesia, y todos los demás que conozcan la verdad, que conocen a Jesús, que conocen el evangelio, también aman a esta iglesia y a sus hijos. Y esto es bien importante, hermanos, porque nosotros nos amamos por esa misma verdad, por Jesús. Es que tenemos esa relación con Jesús y con uno de nosotros, porque Jesús nos hizo hijos de Dios, porque todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y necesitamos a Jesús.
Y sin Jesús no podemos ser hijos de Dios. Entonces tenemos esa relación con Jesús y con uno de nosotros. Nos amamos en la verdad porque Jesús nos une. Tenemos esa relación con Jesús. Y no importa qué raza, no importa cuál cultura tenemos, no importa cuál lenguaje que hablemos, no importa la distancia que tenemos entre nosotros. Nosotros podemos vivir en este país y si alguien más vive en otro país, no podemos amar porque estamos en la verdad, estamos en Jesús, conocemos esa verdad de Jesús, que Él nos hace hijos de Dios, que Él nos lavó de nuestros pecados y tenemos esa relación con unos de nosotros. Nos podemos decir que yo te amo, aunque tú vives en México y yo vivo aquí en los Estados Unidos, tenemos esa relación. Es bien importante que conocemos eso, que no importa dónde estemos. Así, aquí Juan está en otra ciudad, y la iglesia está en otra, pues Él los ama porque tienen esa relación con Jesús, que nos da esta relación con unos a nosotros y podemos decir que yo te amo, no importa dónde estemos, en esta ciudad, en otra ciudad, en un estado, en este estado, en Texas o en Nueva York, nos podemos amar porque tenemos esa relación por medio de Jesucristo. Y esta es la verdad que Juan está hablando aquí, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y esa es nuestra relación, eso que nos une, es Jesucristo nos une, porque todos nosotros somos pecadores y Él es el que nos concilió con Dios. Él por su sangre, por su muerte, esa es la verdad. El evangelio es la verdad, Jesucristo es la verdad, y por eso nosotros podemos amar a uno y a otro. Y es bien importante, no es porque tenemos la misma raza, porque tenemos el mismo lenguaje, porque vivimos en la misma ciudad, nos podemos amar porque tenemos la verdad. Verso 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces aquí dice, la verdad está siempre con nosotros. ¿Quién está siempre con nosotros? Es Jesucristo. Nunca su reino está establecido para toda eternidad, va a estar para toda eternidad. Esta es la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. En nuestra vida, en todo lo que hacemos, siempre va a estar con nosotros, debe que estar con nosotros esta verdad, y es Jesús, Jesucristo. Y esta es la verdad que estaba hablando de Jesucristo. Verso 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Cómo nosotros tenemos gracia? Gracia es que no obtenemos obtenemos algo que no merecemos. Misericordia es no no nos da lo que merecemos, como merecemos la muerte, pero no nos da la muerte porque esa es misericordia, y tenemos paz. Y es por Dios y Jesucristo que están en la verdad y en el amor, de estar con ellos en verdad y en el amor. Entonces vemos que el amor y la verdad son los mismos. Vemos el amor de Dios por medio de la verdad de Jesucristo, que Él mandó a Jesucristo. Esta es la verdad. Por eso conocemos el amor. Amor se muestra por medio de acción, y así Dios dio a Cristo que muriera por nosotros, y sabemos que es la verdad, y sabemos que este es amor, y por eso tenemos gracia,
misericordia y paz. Tú buscas gracias, buscas misericordia, buscas la paz. Entonces necesitamos que buscar a Dios y a Jesucristo. Si vamos al mundo buscando la paz y misericordia y gracias, no lo vamos a obtener. Si creemos que vamos a tener gracia y misericordia y paz teniendo mucho dinero o teniendo títulos o cosas del mundo, nunca vamos a obtener la gracia, misericordia y paz sin el Padre Dios y sin Jesucristo, su Hijo. Es importante que nosotros creemos en Dios y aceptamos a Jesucristo como su Hijo. Mike went out. Testing 1, 2. Okay. Verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces aquí Juan está diciendo a la iglesia que ha oído de unos que están caminando en la verdad, que están en la verdad. Y eso no está diciendo que unos sí y unos no. Además está diciendo que él ha oído de unos que sí están caminando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Y qué es ese mandamiento? Vamos a ver qué es ese mandamiento que Juan de qué está hablando aquí Juan, que en la verdad conforme al mandamiento. Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino, vamos a regresar a 4, porque en inglés es un poco diferente, dice children walking, están caminando, entonces están caminando y a veces no conocemos qué es caminando, en la verdad queremos que estamos haciendo una acción, pero cuando dice que están caminando en la verdad, andando en la verdad, es que estás viviendo, tu vida es totalmente enfocado a la verdad, es en Jesucristo, en la enseñanza de Jesucristo, y que nosotros somos perdonados por medio de Jesucristo. Ese es andando en la verdad. No es que estamos caminando físicamente, no es que estamos haciendo algo para obtener eso, pero es que estamos vivimos eso en cada día por nuestras acciones, por nuestra actitud, por nuestra creencia. Estamos totalmente, nuestra vida está en la verdad y es conforme al mandamiento que recibí de Padre. ¿Y qué es ese mandamiento? Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces dice Juan, que no es algo nuevo, es algo que de principio, no el principio del mundo, pero el principio del Evangelio, el principio de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo, cuando Él comenzó a enseñar a los discípulos y a la gente, y Él siempre decía que necesitamos, dice Jesús, vas a conocer mis discípulos y cuando ellos se aman unos a los otros. Entonces, este es el mandamiento, que nos amemos unos a otros. ¿Y quieres saber? Esto dice que nunca vamos a estar enojados con unos a otros, que lo vamos a estar frustrados con unos a otros, que vamos a estar todos los días de acuerdo con unos y otros. Eso no es ser amando de unos de otros. Vamos a discutir, vamos a no estar de acuerdo de todas las cosas, pero sí siempre vamos a amarnos unos a otros, porque esos son los discípulos de Jesucristo. Eso es lo que nos manda Jesucristo, que siempre nos amemos unos a otros y no deje que nada interrumpe
interrumpa eso. Entonces, ¿qué es ese amor? Vamos a ver en versículo 6, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces necesitamos que siempre estar en amor, como este mandamiento, los mandamientos son el mandamiento. Cuando le preguntan a Jesús qué es el más grande mandamiento, y él dice amar a Dios con todo tu corazón, con tu alma, y también dice ama a unos y a otros, ama a tu prójimo, ama a unos y a otros. Entonces esos son los mandamientos. Esos son los mandamientos, se fijan en eso, amando a Dios y amando a su prójimo. Y ese es el principio que se enseñaba con los discípulos, que Jesús les enseñaba a los discípulos. Verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que quien esto hace es el engañador y anticristo. Siempre queremos saber quién es el anticristo, y aquí nos dice aquel que dice que Jesús no vino en la carne. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué es importante que que creemos que Jesús vino en la carne? Porque necesitamos que entender que Jesús murió en la carne. Sí murió. No fue un espíritu que murió, que unos dicen que Jesús era espíritu. Cuando fue a la cruz, su espíritu se salió del cuerpo, que solamente murió el cuerpo, que no tenía el espíritu de Jesús, y están separados, pero no es así. Jesús murió, y si Él murió por nuestros pecados. Él sí murió realmente, sí respiró por la última vez. Él sangró de todos los golpes y de la corona de espíritu, sufrió. Realmente necesitamos que entender eso, que Jesús sí murió en la carne. Él vino en la carne y Él murió. Si no muere, no tenemos perdón. Si Él no muere, no tenemos reconciliación con Dios. Si Él no muere, no tenemos vida eterna, porque murió y en 3 días resucitó. Y si Él murió y resucitó, nosotros también tenemos esa esperanza que un día nosotros vamos a resucitar. Entonces es importante que no nos engañe nadie. Hay gente allí que dicen que Jesús no murió en la carne, que no murió, que era una fábula, que era un truco, que escondido a Jesucristo y no murió, y te dicen estas cosas. Aquí es alguien que está yendo hasta a más de allá en Jesucristo, creen en Jesucristo, pero no creen que murió, porque dicen que ¿cómo puede morir Jesucristo? Que salió su espíritu y su espíritu nunca murió, y fue solamente la carne que no tenía nada, y no podemos dejar que alguien nos engañe de eso, porque Jesús murió por nuestros pecados, y necesitamos que entender eso, necesitamos que creer en eso, que porque Él murió, Él se llevó nuestros pecados con Él, y así fuimos lavados de nuestros pecados. Y si no murió en la carne Jesús, si no vino en la carne y no murió en la carne, entonces nosotros no tenemos ese perdón de nuestros pecados. No dejes que nadie te engañe. Y hay muchas cosas que en este mundo que te tratan de engañar, que Jesús no existe, que Jesús fue solamente un hombre, que no es Cristo, y trata de engañar a nosotros. Estos son anticristos, son contra Cristo, son engañados, te tratan de engañar, que
para no creer en Jesucristo y que Él vino a morir por nuestros pecados. Verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto que vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, necesitamos que entender esto, que no es por nuestro trabajo que somos salvos por lo que hacemos nosotros, solamente es por Jesucristo. Pero quiere decir que con la vida que nosotros vivimos, que vimos en los versos anteriores, nuestra vida que trae fruto, que las cosas que hacemos no para ser salvados, pero porque somos salvados, y eso recibimos, en inglés es reward, es galardón, y recibimos esto completamente, porque vivimos eso y no dejamos a nadie quitarnos de eso, de esta vida que estamos viviendo en Jesucristo. Y eso es bien importante. Unos dicen que no puedes perder la salvación, y entiendo eso, y yo realmente creo eso, pero yo sé que puedes dejar la salvación porque se engañaron, o tú dejas la salvación porque ya no quieres eso, quieres algo del mundo y te engañan el mundo, y yo creo que así puedes dejar la verdad, dejar este regalo que tenemos en Jesucristo. El verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesús no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. Entonces necesitamos tener esta doctrina de Jesucristo. A veces creemos, la doctrina de la Iglesia de Dios Séptimo Día está basada en la Biblia, y eso sí creemos, pero la doctrina de Jesucristo, que Jesús vino, murió por nosotros, por medio de Jesucristo tenemos la salvación, que Él nos lava de nuestros pecados, que Él es la relación que nos reconcilió con Dios. Esa es la doctrina de Jesucristo. Y si no tenemos eso, si no creemos en Jesucristo, que Él murió, realmente murió, no tenemos a Dios. ¿Por qué no tenemos a Dios? Porque este es el amor de Dios. Él dio a Jesucristo porque Él nos ama. Y si no creemos en Jesucristo, no tenemos a Dios y no tenemos el amor de Dios. Pero si creemos en Jesucristo y la doctrina de Jesucristo, entonces sí vamos a tener al Padre y al Hijo, porque creemos en esto, aceptamos a Dios, el amor de Dios y el amor de su Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenidos, porque el que le dice bienvenidos participa en sus malas obras. Necesitamos que saber que en esta cultura de los judíos, cuando alguien viene a tu casa, tú lo recibes, tú les lavas los pies, les das de comer. Vemos eso cuando en la clase de los jóvenes estamos estudiando la historia de Zaqueo, cuando Jesús les dijo, inmediatamente baja del árbol, voy a tu casa, y él recibió a Jesús, y él tuvo a Jesús, porque esa es la costumbre cuando tú recibes. Y es importante porque vemos en la carta 3 de Juan, vemos de Gaius, que él sí recibe a aquellos que son de la fe, a los hermanos de la otra iglesia, él los recibe, y es bien importante que se reciba a gente, a creyentes. Pero entonces es bien
ven dificultadmente que no recibes a alguien que viene de otra iglesia. Por aquí Juan le está diciendo a esta iglesia, no recibes a estos que se han saliendo de la doctrina de Jesús, que vienen y te tratan de engañar, que Jesús no murió, y no recibes a eso porque tú vas a estar participando con ellos en esta mentira, en este engañando a otros, haciendo anticristos. No recibas eso. Es bien duro para él porque esa es la cultura de recibir a gente en su casa y atenderlos. Pero aquí Juan dice, no los recibas en tu casa porque tú también vas a estar participando con ellos en esta doctrina falsa. Entonces es bien importante. Entonces escribió esta carta a Juan diciendo que nos amamos a unos a otros, iglesias y los hijos y miembros de la iglesia, los amamos unos a otros, no importa dónde estemos, no importa nuestra raza, no importa nuestro lenguaje, no importa en cuál país estás, aunque estemos lejos de uno a otro, nos amamos porque los amamos en la verdad. En la verdad es que Jesús murió en la cruz y por eso tenemos la vida eterna y necesitamos que vivir esa verdad. Esta es la verdad de la Escritura, que Jesús murió por nosotros. Este es el amor de Dios y el amor de Jesucristo. Y por eso tenemos gracia, misericordia y paz cuando creemos en esto. Pero hay unos que sí vienen y tratan de engañarlos y sacarnos de esta verdad. Y vemos esto mucho ahorita en este mundo. Hay mucha filosofía, muchas creencias, y ya están dejando la doctrina de nuestro Dios. Lo que era un tiempo malo o que era malo, ya no se ve como malo, ya es aceptado, ya dicen que está bien, que ya no se, que necesitamos que darle derechos, y vemos eso con la homosexualidad, no sé cómo se dice, transgender, transgéneros, el aborto. Ya estamos viendo todo eso, estas falsas doctrinas que van contra la palabra de Dios y están tratando de engañar a los creyentes. Y necesitamos que estar firmes, necesitamos que estar en la verdad que es en Jesucristo y enseñarles el amor de Jesucristo, enseñarles qué es realmente el amor y quién es Jesús, que por Él tenemos perdón por nuestros pecados. Termina esta carta Juan con versos 12 y 13. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vemos que aquí que necesitamos que amarnos, necesitamos que preocuparnos por unos y otros, que siempre estemos en la verdad. Amarnos no importa dónde estemos en lugar, si estamos aquí en la misma ciudad o en otro país, siempre amarnos, siempre querer ayudar a uno a estar en la verdad. Y así Juan le escribió esta carta a la querida elegida, señora elegida, y a sus hijos. Y esos son la iglesia y los miembros de la iglesia, creyentes en la verdad de nuestro Dios. Gracias, hermano.